Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Venga que nos vamos, señoras y señores. Un perfumón total y absoluto de la mano del señor Cliff Christian. Así que, intro. Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Ya está, a la peca, vamos, que nos vamos a haceros mecenas, Patreon, le deis al Super Thanks y no sé qué historias más tendrá el YouTube para que le deis. Y si no es YouTube, otra plataforma, donde la cuelgue, da igual. Señoras y señores, vamos que nos vamos. Consideraciones iniciales. He separado absolutamente todo lo que es el packaging porque si no va a ser una locura. Lo vais a estar viendo en la aproximación y es lo mejor y debe de ser así. Bueno, voy a soltarme las manos, por lo menos me quedo solamente con lo que es el packaging inicial, que es la caja que envuelve. 1872, Cliff Christian y pues una solapita que va troquelada una vez que se abre y aparece lo que sería pues la parte superior de la caja negra. Caja negra que además abre en libro. Sí, abre en libro. Y dentro va el certificado, que yo no he abierto, pero va el certificado y lleva en la esponja pues insertada la botella de Cliff Christian. Bueno, remarcos en dorado en la parte interna, todo doradito, súper ultra mega lujo y desde luego ya, y ahora sí que cojo la botella y no la suelto de mi mano. Aquí está la fragancia, una botella pues muy al uso evidentemente, con peso, prestancia, el tapón también tiene peso, los vaporizadores por lo menos deberían de ser mucho mejores y lo que voy a hacer ahora va a ser atizármela. Espero cuadrar esto directamente con, ya que se me vea que me la estoy echando, porque esto es auténticamente brutal. Que tiemblen los cimientos de la perfumería. Es brutal. La miro para ver si la tengo cogida del derecho o del revés, como lleva el ribete trasero con el logo y las fechitas y tal. Pues nada, 1872. Vamos a entrar en materia y entramos en materia por lo que es la parte, por supuesto, de las notas. Y ahora no voy a decirlo por segmentos, ni no, porque son muchas notas de salida y entonces no me quiero dejar absolutamente nada. Entonces, como no me quiero dejar nada, móvil en mano y voy leyendo, porque va a ser lo más rápido y mucho más efectivo. Tenemos Petitgrain, tenemos melocotón, pomelo, lima, bergamota, romero, lavanda, gálbano, piña, pimienta, mandarina y nuez moscada en la salida. Con un corazón también absolutamente, pues interesante, sí, interesante, porque además lleva una nota que Carlos Colom, suscriptor y mecenas del canal, comentó y yo decía, ¿me suena lo del tajete? Pues sí, el tajete está incluido en esta fragancia, o el clavelón, o margarita, porque dependiendo de la variedad también entra la margarita. Bueno, pues tenemos esclarea, tajete, tenemos fresia, ciclamen y jazmín. Y luego al final vamos a terminar con una base de cedro de Virginia, almizcle, incienso de olíbano, ámbar, ládano francés y pachuli. Bueno, espero, porque necesito tener esto a mano, porque además el desarrollo de las notas es un tanto peculiar en la fragancia. Y va a haber sorpresas también. ¡Ay, que no quiero perderla! A ver si se abre. Va a haber sorpresas también porque es una fragancia que ha sido absolutamente clonada por una gran firma. No sé si realmente puedo decir clon, que si no me van a llevar preso, pero la inspiración total y absoluta, vamos a dejarlo ahí, para evitar problemas, presuntamente. Porque es muy fuerte. Bueno, en fin, es una fragancia que sí que vamos a tener una explosión en la salida, pero no es una explosión, como siempre digo, 2 metros de estela, 2 metros de proyección. No, vamos a recortar. Nos vamos a quedar en 1 metro, metro y medio de estela y de proyección aproximadamente durante 2 horas. ¿Y qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener una salida desde el principio hasta el final de la existencia de la fragancia que dura 10 horas, es decir, las supera en cítricos. ¿Cargada de matices en la progresión olfativa? Sí, pero realmente con lo que os vais a quedar
es con el chupinazo fresco, cítrico que tiene desde el principio hasta el final. Aquí sí que tenemos unos cítricos que duran absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es mucho tiempo lo que duran, ¿eh? Mucho tiempo. Aquí ha dicho el señor Cliff Christian, me voy a pasar las volatilidades por donde me las voy a pasar. Y ha metido rejonazo de pomelo salvaje. Salvaje. Y acompañado, por supuesto, de lo que es pues la lima, cítricos, limones, porque es una brutalidad. O sea, si no queréis oxidaros, Cliff Christian tiene aquí... Voy a coger la fragancia. Cliff Christian tiene aquí un antioxidante con patas. Es bárbara. Bárbara. De verdad. Bárbara, es súper orgaz. O sea que mucha gente que se dedica a hacer, francamente, tengo que decirlo así abiertamente, que se dedica a hacer perfumes cítricos, con nerolí, con hojas de limonero y todo esto, deberían de tomar como referencia esta fragancia de Cliff Christian, que además una gran firma súper importante tomó muy buena nota de esta fragancia porque fue a posteriori cuando salió al mercado. No me puedo callar más tiempo y tengo que decirlo, si queréis una opción evidentemente muchísimo más económica que esta Cliff Christian, la solución se llama Aire Fantasía Loewe. Es clavada. No solamente eso, sino que además se juntan entre ambas dos muchas notas que comparten, pero es que comparten muchas notas teniendo en cuenta que además está formulada de una forma sumamente similar. Entonces, el punto de referencia lo tenéis ahí. Ahora también digo, el punto de referencia original y real sería Aire Fantasía Loewe, la primera, la que tenía la botellita redonda, ¿vale? Porque la nueva formulación de la botella rectangular ya le falta, ya está cambiada, ¿vale? Ya no es igual. Pero la primera, Aire Fantasía de Loewe, era clavá. Bueno, sigo con las notas. Voy a refrescar un poco la idea de a ver cuántas notas lleva esto, porque es una salvajada, para salirme un poco de lo que es el tema de los cítricos, los limones, el nerolí, y entrar un poco más en fases con todo el mogollón. Por cierto, sí que lleva nuez moscada, pero no se nota, ¿eh? No se nota. La especia aquí no es la protagonista. Yo creo que además está para darle un poco más de punch, un punto pícaro a la fragancia, pero es que no vais a notar nuez moscada. En absoluto. Bueno, notas principales también. Venga, va, voy a olvidar lo cítrico y nos metemos un poco. Se nota ligeramente la lavanda por aquello de matizar un poco. El tono de piña yo no se lo saco porque es pensar que estamos trabajando con cítricos y la piña no deja de ser un cítrico. O sea, no vais a tener un piñazo. Que no os penséis que esta de aquí lleva piña y porque lleva piña ya va a ser una Critapenthus, porque esto no tiene nada que ver. Esto es eso, un pomelazo con patas. Olvidaros de que, ¡ay, es que lleva piña, se parece a Critapenthus! ¡No! No es así. Lavanda sí se puede notar, ¿eh? La lavanda en los matices se nota perfectamente, así que debéis de saber que se nota. Pero, vuelvo a repetir, aquí los protagonistas son los cítricos. No hay más. Sí, que puede ir con más adorno, más maderas en el secado y tal. Pero estos cítricos aguantan una barbaridad. Yo creo francamente que es la fragancia en la cual los cítricos superan las 10 horas. Es una barbaridad. Voy a entrar más en lo que es ya las notas de corazón y en la progresión. Seguimos manteniéndonos con los cítricos, ¿de acuerdo? Pero también pensar que el tono de la fresia, el aroma de la fresia acompaña muy bien a lo que son los cítricos y además la potencia. Voy a subir la mano. 50 mililitros, por cierto. Entonces todos los cítricos normalmente, si van acompañados de fresia, se potencian más. Escuchadme, 100% unisex, así que chicas, a por ella también, lo digo en serio, si os gustan los cítricos, y luego evidentemente entramos en tonos que son ligeramente florales, ¿vale? Porque lo que intentan es darle el sustento desde el corazón también a todas las notas de salida, como por ejemplo con la fresia. La violeta no es una violeta que empolve, es una violeta que está trabajada desde el aroma de la violeta, o sea, no es empolvamiento, no, lo siento, no, otra que tal. Esto no se empolva.
es el aroma de la violeta, extracto de violeta o lo que hayan empleado, pero jamás de los jamases empolvada para nada. Entonces, fresia que lo que hace es potenciar muchísimo más la fragancia y a partir de ahí, y ya sabéis que la fresia ya de por sí tiene un aroma dulce. Entonces vamos a tener una salida cítrica y luego vamos a pasar a un cítrico dulce gracias también al poder de la fresia, la margarita, que las margaritas que no huelen muy bien el extracto, pero bueno, en fin, y sí, es cierto, y la violeta. ¿Qué vamos a tener a partir de aquí? Vamos a tener una sensación como más de sorbete de limón. Sí que vamos a entrar con matices florales, pero es como más sorbete. Se vuelve más de inhalas y Dios mío de mi vida qué rico. Y vuelvo a repetir porque alguna vez que otra lo he dicho. Es el sorbete de limón, pero no es el sorbete de limón clásico. Estoy hablando de los sorbetes de limón estos que tienen como un limón, que lo habréis visto 50.000 veces por ahí en los supermercados y en los restaurantes y todo esto, que llevan el limón en sí y dentro va el sorbete. Eso es a lo que huele ya cuando se produce realmente el secado, ya va teniendo otra serie de matices, porque la fresia sigue endulzando, da dulzor, y sí que tenemos ya otro tipo de notas que están acompañando, pero no olvidemos que los protagonistas reales aquí de todo esto son los cítricos, y benditos cítricos, Dios mío de mi vida. Fondo en cedro, almizcle, incienso, ámbar. De acuerdo, me parece estupendo, porque además son sustancias, ingredientes, vamos a llamarlo ya así en plan genérico, que lo que otorgan es, aparte del aroma, una fijación muy bestia. Pero aquí lo que han hecho ha sido regularlos al máximo para no quitar protagonismo. Y sí que efectivamente la fragancia se ambara, pero es que ya se empieza a ambarar desde la entrada de lo que sería la fresia, junto con evidentemente la violeta, lo que sería el tajete, la margarita. Hay distintas variedades, ¿eh? Está la erecta también, que lo dije en el directo. Gracias, Carlicos, me iluminaste con ello. Y mira tú por dónde, tenía una fragancia que sí que lleva tajete, pero no le había hecho ni puñetero caso al tajete. Claro. Entonces, bueno, pues nada, volviendo y retomando con el tema, que nadie se piense que el incienso es un olor a incienso ahí quemado, ni nada de esto, porque la verdad es que no tenemos un incienso quemado, no tenemos todas las notas como van declaradas aquí, ni siquiera las maderas resurgen y surgen y afloran a lo bestia en la zona de fondo, ni en broma. Creo que además están muy bien hechas porque lo que hacen, es que me embalo hablando, porque me encanta, claro, por eso está aquí, porque lo que hacen es dar fijación, y sí, dar matices, pero es que voy a coger el teléfono, de verdad que el ámbar, el ládano, el pachuli, incienso, almizcle, cedro, madera de cedro, están medidos con una exquisitez muy bestia, muy bestia. Y entonces todos los matices de fondo que pudiéramos tener ya los empezamos a encontrar en la zona media. Porque la fragancia es ahí donde se torna ese sorbete lleno de matices, ya no solamente florales, sino que se almizcla y luego se ambara, y hasta incluso podría decir que tiene como sus toquecitos leves de muy sutiles de una vainilla deliciosa ambarada junto con el pachuli. Pero es exquisito. Estamos hablando aquí, en esta 1872, de verdad, de otro nivel. Es que, francamente, es otro nivel. Y ojo, cuidado, porque también tengo que ser muy franco. Yo no soy muy fanático de Cliff Christian. Tengo determinadas cosas. Pero muy fanático no soy. Porque además tengo que reconocer que tiene perfumes que son para mí demasiado punzantes e intensos, ¿vale? Pero esta y otras que están por venir son de mi agrado 100%. Entonces, que me la como a besos. Se puede considerar un after gin. También lo puedes utilizar por la noche, te rinde estupendo. Lo puede usar cualquier persona independientemente de la edad. Vais a tener cumplidos. Y ¿qué más necesitáis saber? Es que es auténticamente, y tengo que decirlo, una bestia parda cítrica. Punto. Sí, luego entramos con matices de ambarados y todo lo que queramos. Pero es que esta medida
con una exquisitez brutal. Vuelvo a repetirme, no me voy a cansar de decirlo, porque pocas fragancias como esta he encontrado cítricas que tengan este altísimo rendimiento. Y tampoco necesitáis unas grandes aplicaciones, no necesitáis echaros más de 4 atomizaciones, os echáis lo que os dé la gana, que para eso la pagáis, ¿vale? Pero que no necesitáis excederos ni tener excesos de echar, me he hecho 20, me he hecho 40. No. Echándoos lo justo de siempre, vais súper bien. Yo añadiría una en el pecho, porque además de esto de vez en cuando sube así un poco y dices, ¡ah, qué gustazo! Tiene puntos en los cuales en la resina, y se nota más la resina, y puedes notar así como más el ládano, un incienso, pero de verdad, el incienso, vuelvo a repetirme, no es un incienso quemado, no tenemos inciensos quemados, ¿eh? No, es todo como muy natural, muy fresco, con zonas verdes, con un pachuli que además es muy verde, pero es que tiene unas zonas que son francamente verdes. Muy verdes, y es que te hacen disfrutar mucho. Y luego, como también está acompañado de esa untuosidad que da el Neroli, apaga y vámonos, señoras y señores. En fin, que la probéis, y si os gusta, ya sabéis, y podéis, claro, para adelante, porque Dios mío, es que me hace pasar unos momentos brutales. Señoras y señores, que me parece que ya está todo contado, la estela, la proyección, la duración, más o menos una... A ver, cada persona lleva muchísimas notas, cada persona puede encontrar lo que le venga en la real gana, pero para mí es esto, y para mí representa esto, y también representa, creo que está alejada, y por aquello de decir un poco más, creo que está alejada de lo que sería la jabonería británica, todo el universo británico, inglés, creo que se acerca muchísimo más al Mediterráneo, que nos abraza mucho más dentro de lo que es un estilo completamente mediterráneo, que no tanto en cuanto una zona más británica. Aquí no es tanto el jabón, es más el sentir cítrico que luego pues se va adornando poco a poco conforme va avanzando la fragancia, pero la verdad que tengo que deciros que efectivamente me gusta porque abraza mucho más al Mediterráneo y no se queda tan perdida en el Atlántico con sus jabones y determinadas zonas punzantes. Aquí esto es amabilidad 100% y vais a triunfar como la Coca-Cola, lo dice el Orgaz. Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Ya está, a la peca, vamos, que nos vamos a haceros mecenas, Patreon, le deis al Super Thanks y no sé qué historias más tendrá el YouTube para que le deis. Y si no es YouTube, otra plataforma, donde la cuelgue, da igual. Señoras y señores, vamos que nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es, señoras y señores, Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.